La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia sobre el caso 12701 de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de SUNAT del Perú. La audiencia ha sido solicitada por el Centro de Derechos y Desarrollo, así como por el Estado del Perú. Les damos la bienvenida a los distinguidos peticionarios, así como a la digna delegación del ilustre Estado del Perú. Se encuentran como ustedes advertirán, presentes el comisionado Felipe González, la comisionada Luz Patricia Mejía, su servidor Jesús Orozco Enríquez. Tendrían el uso de la palabra los peticionarios por 20 minutos. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la Comisión Interamericana presentes en esta audiencia. Buenas tardes, amigos representantes del ilustre Estado peruano. Yo quisiera presentar en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa: la doctora Renata Begraglio, miembro de CEDAL; el doctor Ercilio Moura, también miembro de CEDAL; el doctor Atarama, presidente de... el doctor Atarama y su acompañante son representantes de la Asociación de Pensionistas de ANSEJUB-SUNAT también. Vamos a dividir esta presentación en tres partes. En primer lugar, yo quisiera ubicar el contexto en el cual se producen las acusadas violaciones a los derechos humanos planteadas en esta petición. Ese contexto está relacionado directamente con un tema que fue tratado en la audiencia sobre acceso a la justicia hace apenas algunos minutos, que es el tema del incumplimiento sistemático de sentencias judiciales en el caso del Perú. Este incumplimiento sistemático de sentencias judiciales ha sido referido por la propia Comisión Interamericana en su informe sobre el país del año 2000, una situación que pudo efectivamente haber variado posteriormente, porque esta acusación, este registro se refirió al periodo del gobierno del señor Alberto Fujimori, pero posteriormente también han salido varios informes de la Defensoría del Pueblo del Perú señalando lo mismo, y existen varias sentencias del Tribunal Constitucional dando cuenta del mismo fenómeno, de su gravedad y extensión, incluso en algún caso señalándolo como un estado de cosas inconstitucional. Y también ha sido referido en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos de 5 pensionistas, en el caso de Acevedo Jaramillo, el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima, en el caso Acevedo Buendía, más recientemente el caso de cesantes de la Contraloría General de la República, y también en el caso Chesti Hurtado. El problema del incumplimiento de sentencias judiciales en el Perú no afecta a todos los litigantes, no es un fenómeno crítico en relación a los litigios entre particulares, es un fenómeno crítico en relación al litigio entre particulares y el Estado. En primer lugar, sus víctimas son esencialmente civiles, no conocemos muchos casos de militares que refieran el incumplimiento de sentencias que los favorezcan en cualquier situación. En general no son ellos las víctimas de este tipo de afectaciones. El 40% de los casos de incumplimiento de sentencias, según los informes de la Defensoría del Pueblo, afectan casos de naturaleza laboral o previsional. Son los trabajadores y son los jubilados y cesantes las principales víctimas de este patrón de comportamiento estatal. Estamos hablando, lo dijo el doctor David Lobatón en su presentación, de 800.000 de los 2 millones de casos que la presidencia del Poder Judicial ha referido en esta situación. Esta afectación del derecho a la justicia de los pensionistas del Perú se da en 2 de los 3 sistemas públicos de pensiones que existen. Existe un sistema nacional de pensiones, existe el régimen de pensiones del Decreto Ley 2530, que es el régimen de las pensiones nivelables de los servidores civiles del Estado, y existe el régimen de las pensiones nivelables de los servidores de las Fuerzas Armadas y Policiales. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, y en su caso la Comisión Interamericana, han registrado este fenómeno en relación con 2 de estos sistemas públicos de pensiones, que son el Sistema Nacional de Pensiones y el régimen del
de nivelación de pensiones de la Ley 2530. No así en el caso de la Caja de Pensiones Militar y Policial, que mantiene su régimen de nivelación de pensiones y que no atraviesa este tipo de problemas. También cabe señalar a ese respecto que el principal actor de la violación de ese derecho de acceso a la justicia en el caso del Sistema Nacional de Pensiones es la Oficina de Normalización Previsional, que es un ente del Ministerio de Economía. Y en los casos que ha conocido el sistema interamericano, que son los casos ya decididos de los 5 pensionistas y de la Contraloría General de la República, pero también en este caso se dan varias coincidencias. En primer lugar, hay una identidad de los hechos, es el desconocimiento del derecho a la nivelación de las pensiones y el desacato de sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada que ordenan la reposición o restitución de estos derechos. Hay una identidad de sujetos, son siempre pensionistas del Decreto Ley 2530, y hay una identidad de derechos que son violados. En este caso son los derechos 8 y 25 de la Convención Americana y el artículo 21 sobre el derecho de propiedad. La violación acusada en este caso de ANSEJUP SUNAT deriva del incumplimiento por el Estado de lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de octubre del año 93. ¿Qué ordenó esta sentencia? Ordenó a la SUNAT, a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, nivelar las pensiones de los peticionarios de acuerdo con las prescripciones del régimen pensionario del que formaban parte, donde habían adquirido sus derechos, que es el régimen del Decreto Ley 2530, y estos derechos tienen como origen de esta violación una norma legal, que es el Decreto Legislativo 673, cuya tercera disposición final fue la que proscribió la nivelación de sus pensiones con el personal en actividad de esta institución. Lo que dice esta disposición transitoria es exactamente lo que decía el artículo 13 del Decreto Legislativo, del Decreto Ley 25597, que es el que generó la obligación de este derecho pensionario en el caso de los trabajadores de la Contraloría General de la República. Y es literalmente exactamente lo mismo que decía el Decreto Ley 25792 del caso de los 5 pensionistas. Entonces, todas estas violaciones se generan en disposiciones legales exactamente iguales y en prácticas exactamente iguales. Le cedo la palabra al doctor Silvio Moura para hacer un mayor detalle de los hechos en esto. Muchas gracias, señor presidente, señora y señor comisionado, señores ilustres representantes del Estado peruano. Es un hecho no controvertido que las presuntas víctimas se acogieron al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley 2530, régimen de pensiones de los servidores civiles del Estado. El mismo que establece una pensión de jubilación inviolable progresivamente con la misma remuneración del titular en la actividad de la institución en que han laborado, ocupe el mismo puesto funcional análoga de la que desempeñaba en la fecha de su jubilación. Es un hecho no controvertido también que el 24 de septiembre de 1991 se publicó el Decreto Legislativo 673, cuya tercera disposición transitoria encargó al Ministerio de Economía y Finanzas que asuma el pago de las pensiones que hasta ese momento le correspondía pagar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributarias a los peticionantes. Y también recortó el derecho de los integrantes de la asociación peticionante a continuar percibiendo la pensión nivelable conforme el Decreto Ley 2530. Para subrayar este padrón de conducta de violación de derechos de los pensionistas del régimen de la 2530, ya se ha mencionado los casos de 5 pensionistas que también fueron objetos de una norma específica, el decreto legislativo 25792, como también el artículo 13 del decreto legislativo 25597 para el caso de la Contraloría General de la República. Es un hecho igualmente no controvertido que el 12 de diciembre de 1991 la asociación peticionante interpuso una acción de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a fin de que declarara la inaplicación del dispositivo legal mencionado que era, digamos, a favor de los integrantes de la institución peticionante. El 25 de diciembre del año 1993, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundada la demanda interpuesta contra los actos de aplicación de la tercera disposición transitoria
del decreto legislativo 673, declarando la inaplicabilidad de esta norma a los integrantes de la asociación peticionante y señalando en sus fundamentos que la nivelación de dichas pensiones debía efectuarse en relación a los servidores en actividad de la entidad en que laboraron, ¿verdad? De conformidad con las normas propias del decreto 2530 y la ley 23495 y su reglamento aprobado por el decreto supremo 01583, PCM, oficina del primer ministro, así como ordenando la Sala Constitucional que se reponga a los miembros de la asociación el derecho a percibir la pensión que le correspondía, nivelada con las remuneraciones de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria y de los trabajadores en actividad, y además le reintegrara los incrementos dejados de percibir por la aplicación de tal disposición desde el año 1992. Como está dicho, señores miembros de esta ilustre Comisión Interamericana, la única disposición del decreto legislativo 673 que afectó a los cesantes de la SUNAT es la tercera disposición transitoria de dicho decreto, que prohibió la nivelación de sus pensiones a partir del momento en que entró en vigor dicho decreto legislativo. El Estado sostiene que debe aplicarse a los pensionistas miembros de la asociación peticionante las demás disposiciones del decreto legislativo 673 y que por ende sus pensiones no deben ser niveladas con los haberes de los trabajadores en actividad. Desde luego de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Administración. Dichas disposiciones son esencialmente los artículos 1 y 3 que establecen respectivamente que los trabajadores en actividad de la SUNAT estarán sujetos al régimen laboral de la actividad privada a partir de su vigencia y que las remuneraciones establecidas en favor de estos no tendrán carácter pensionable. Es decir, muda el status quo solo para los trabajadores que mantenían la relación laboral vigente con la Superintendencia Nacional y no así para los cesantes y jubilados. El criterio defendido por el Estado es exactamente el mismo que en su momento arguyó el voto en discordia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, expresado por la minoría de dicha Sala, que se pronunció a favor de la demanda de la asociación, argumentos que fueron debatidos durante el tránsito del proceso de fondo y desestimados por la sentencia en mayoría pronunciada por dicha Sala Constitucional. Durante el proceso de ejecución de sentencia de la Corte Suprema, mediante resolución de fecha 24 de julio del año 2006, la sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima vació de contenido y dejó sin efecto la sentencia de la Corte Suprema que estaba ella, la sexta sala, obligada a cumplir y ejecutar, basándose en los mismos argumentos expresados por el voto en discordia. Así, un asunto que ya había sido dilucidado y desestimado por la sentencia de la Corte Suprema, es el tema de fondo, y de esta manera, en ejecución la sentencia de fondo, la sexta sala se adhiere al voto en que impuso la minoría de vocales de la Corte Suprema, violando con ello el derecho de los pensionistas a una tutela jurisdiccional efectiva. Todo ello condujo a que la parte vencida en el proceso, es decir, el Estado y la SUNAT, acabara imponiendo a los pensionistas vencedores en la misma situación existente antes del proceso. Finalmente, para consumar este despropósito, el Estado pretende que se aplique al caso ya resuelto de los pensionistas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria los criterios legales como los establecidos en el Decreto Supremo 140/2002, Economía y Finanzas, o la jurisprudencia del egregio Tribunal Constitucional, sentencia recaída en caso Maldonado con la Superintendencia, que es un caso que es posterior al caso en materia, digamos, de este informe, 12 años posterior, después de que se inicia este proceso. Esto, desde luego, digamos, es una interpretación que
non guarda coerenza nel sentido con lo que la propia Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema ha resuelto en aquel entonces. Paso a mi colega Renata. Señor presidente, señores comisionados, representantes del Estado, a continuación vamos a exponer sucintamente cuáles son los principales argumentos por los cuales se demostraría la vulneración por parte del Estado peruano de los artículos 25, 8 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. En relación con el artículo 25, que comprende el derecho de los peticionarios a un recurso que ampare la violación de sus derechos en sede interna, debemos recordar que, como lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no basta con que los recursos existan en sede interna, sino que estos además deben ser adecuados y eficaces. Y la eficacia ciertamente va de la mano con una adecuada ejecución de la sentencia. Para dar un ejemplo, me permito citar el pronunciamiento de la Corte en el caso Baena Ricardo, en donde se señaló que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que además se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones. En este caso, el proceso de amparo llevado por los peticionarios para impugnar su derecho y para garantizar, mejor dicho, su derecho a una pensión nivelada no ha resultado eficaz en la medida en que ellos llevan más de 18 años tratando de ejecutar una sentencia firme de la Corte Suprema del año 93 que fue confirmada por el aquel entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. Más aún, como lo ha señalado mi colega, la resolución de la Sexta Sala Civil en el marco del proceso de amparo vacía de contenido esta resolución de la Corte Suprema del año 93 y dispone la no nivelación, es decir, la no aplicación de una serie de incrementos y remuneraciones que, como ha quedado demostrado, estaban referidas a los trabajadores en actividad de la SUNAT, mientras que cuando dicha norma se publicó, es decir, el decreto legislativo 673 se publicó, los peticionarios eran ex trabajadores de la SUNAT, es decir, pensionistas con un derecho a la pensión adquirido. Mencionamos ahí la decisión de la Corte Suprema, expresamente señaló que la asociación actora no solo adquirió el derecho a que dicha pensión sea reajustable y no renovable, sino a que tal reajuste se haga en relación con los servidores de la actividad en la entidad en la que laboraron. Sin embargo, uno de los argumentos que el Estado ha venido señalando es que, como les mencionaba, el artículo 3, concretamente, o el beneficio de la mayor remuneración, no resultaría aplicable y, por lo tanto, los peticionarios no tendrían derecho a esta pensión nivelada. En relación con la violación del artículo 8.1, concretamente el plazo razonable, además está señalar que 18 años de ejecución de proceso resulta a todas luces excesivo. Nos remitimos simplemente a los criterios que esta comisión y que la Corte Interamericana han venido utilizando para determinar el exceso de plazo, es decir, la complejidad del asunto. Este caso no reviste mayor complejidad en la medida en que la pensión nivelada era fácilmente determinada de acuerdo a la remuneración de los funcionarios en actividad de SUNAT. La actividad de los interesados no ha sido ninguna actividad extraordinaria. En todo caso, cuando los peticionarios han ejercido su derecho a la defensa impugnando algún tipo de decisión en el marco del proceso de ejecución, lo han hecho justamente para que se garantice lo señalado en la resolución de la Corte Suprema. Y por el contrario, sí consideramos cuestionable la conducta de las autoridades judiciales, que en el marco del proceso de ejecución de sentencia tienen la capacidad de modificar el fallo de la Corte Suprema del año 93. Finalmente, en relación con la violación del artículo 21 de esta convención, no nos queda más que remitirnos a lo ya señalado por esta comisión y por la Corte, en el caso 5 pensionistas y Acevedo Buendía, en relación a que una persona que ha contribuido y que ha cumplido con el plazo determinado para acceder a un régimen de pensiones, adquiere este derecho que se incorpora al patrimonio de la persona y resulta protegido por el artículo 21 de la Convención Americana, y que la inobservancia de las decisiones judiciales que determinan este derecho, además de constituir una violación al artículo 25, vulneran el artículo 21 de la Convención Americana. En este sentido, solicitamos que esta comisión tenga bien declarar la violación de los 3 artículos invocados
y quisiera pedir un minuto para que el doctor Atarama, presidente de la Asociación de Jubilados, de Pensionistas y Jubilados de SUNAT, pudiera hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy amable. Señor presidente, señores miembros de la Comisión Interamericana, señores representantes del Estado. Quien les habla como presidente de la asociación ha sufrido en carne propia, como se dice, esta violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Desde el año 91, estamos a 20 años atrás. Si ya hemos obtenido una sentencia, y eso es lo que no entendemos o no concebimos, y hemos obtenido una sentencia en última instancia ante la Corte Suprema de la República, ¿cómo es posible que esa sentencia no se haya ejecutado hasta la fecha en sus propios términos? ¿Cómo sucedió esto? Simplemente voy a, en forma resumida, señalarlo. En el año 91 se nos solicita incorporarnos a las renuncias porque supuestamente el Estado estaba sobredimensionado. Muy bien, aceptamos la invitación porque ya teníamos un derecho ganado con la 2530 de percibir las pensiones niveladas con los servidores activos. Pues bien, los servidores activos que quedaron en la administración pública y no del régimen privado como siempre se ha señalado, porque se crearon dos regímenes, o subsistieron o coexistieron dos regímenes, resulta que percibían un diferencial que lo denominaron 673. Para nuestros efectos constituía nada más que un concepto remunerativo, del cual ese concepto remunerativo tenía que formar parte para el cálculo de nuestras pensiones. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido. Sé que me he excedido del tiempo, les estoy muy agradecido realmente que se nos haya permitido que se nos escuche. Lamentablemente somos ya más de 70, 80 personas que ya han fallecido de nuestra institución en la extrema pobreza. Por eso es que hemos venido a solicitarle, por favor, justicia. Gracias. Gracias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado del Perú. Muy buenas tardes, señores comisionados, señor relator de Perú, estimados compatriotas. Para nosotros, como Estado peruano, ha sido muy importante también solicitar la realización de esta audiencia. Este es un caso en el que desde que sale el informe de admisibilidad, las partes hemos esgrimido ampliamente ante ustedes mediante documentos escritos los hechos ocurridos en el proceso en sede nacional que origina esta petición, y también hemos agotado los argumentos en el ámbito internacional, por lo cual para nosotros el objetivo en esta audiencia es delimitar ya cuáles son los puntos centrales para el análisis y facilitar a ustedes la ruta a seguir en el análisis de este proceso. En esta oportunidad, el Estado peruano, para ejercer la defensa en el caso de fondo 12701, ha designado a mi persona, Delia Muñoz, en mi condición de Procuradora Supranacional. Me acompaña el Procurador en funciones de la SUNAT, doctor Héctor Castillo, y esta entidad ha invitado para que realice un informe sobre hechos del proceso nacional a su asesor, el doctor Mario Pasco. Los temas de los peritos ofrecidos los estamos presentando por escrito para facilitar la realización de la audiencia. Escuchando la exposición de los estimados colegas, me parece muy interesante todo lo que han dicho en materia pensionaria, pero yo quiero empezar delimitando cuál es el análisis de la discusión que tenemos. Estamos con un caso con informe de admisibilidad, que es el cual tenemos que discutir. En el informe de admisibilidad, la Comisión, cuando analiza la competencia en el punto 56, dice: la Comisión observa que los peticionarios alegaron también la violación del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 9 del Protocolo de San Salvador. La Comisión resalta que el artículo 19 de dicho protocolo trae una cláusula limitada de competencia. En ese sentido, la Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre la posible violación del artículo referido a seguridad social. Y más adelante, cuando continúa analizando la admisibilidad prima facie, en el punto 64 claramente dice:
no le corresponde a la comisión determinar los montos que les corresponde a las presuntas víctimas por pensiones, pues tal es el rol de las autoridades judiciales encargadas del cumplimiento de la sentencia. No le corresponde analizar si los criterios de los peritajes son adecuados o no. Y concluye en ese punto, el análisis de la comisión se debe limitar a si las presuntas víctimas han contado con un recurso idóneo y efectivo para lograr la ejecución de la sentencia proferida en su favor. Es decir, que cuando tenemos el informe de admisibilidad, en este caso contencioso, la comisión ha declarado que son inadmisibles los artículos 24 de la Convención Americana referida a igualdad e inadmisible el 9 del Protocolo de San Salvador, que es el referido a seguridad social y es sobre el cual ha versado el 95% de la argumentación de los peticionarios. ¿Y qué cosa es lo que declara procedente prima facie la Comisión Interamericana? 3 artículos. 21, propiedad. 25, debido proceso, y 8, garantías judiciales. Ahora, vamos a hacer nuestra opinión sobre por qué el informe de admisibilidad debe de ser desvirtuado. En primer lugar, sobre el derecho de propiedad, en el informe de admisibilidad no encontramos un mayor argumento en torno al sustento por el cual la comisión lo declara admisible. Para nosotros este simple hecho sería suficiente sustento para que se declare infundado dicho extremo. Sin embargo, los peticionarios alegan y buscan jalar otros precedentes del sistema interamericano y alegan de que están en la misma situación que en el caso de las denominadas sentencias 5 pensionistas y el caso Contraloría, y están diciendo que los hechos y el derecho son el mismo. Sin embargo, ello no es cierto. En el caso de 5 pensionistas, en sede nacional, la autoridad administrativa les amplió el beneficio legal a las personas que luego concurren al sistema interamericano, y en el caso Contraloría, cuando el Estado plantea ante la Corte de que estos pensionistas no habían ganado dicho derecho en sede nacional, la Corte lo que nos dice es de que eso debimos de haberlo alegado en esta instancia. Y nos aplica la teoría del estope. En consecuencia, no son precedentes idénticos, no son precedentes aplicables a este caso. Este caso es absolutamente distinto. Y luego, a nivel nacional, vamos a presentar el tema de hechos, ¿no? Muy bien, yo voy a hacer el cuestionamiento en conjunto de los fundamentos de admisibilidad de los artículos 25 y 8. En primer lugar, cuando hablamos de vulneración de las garantías judiciales, no voy a mencionar las múltiples sentencias que existen en el sistema interamericano, porque ustedes y los peticionarios lo conocen mucho mejor que yo. Cuando uno invoca en supervisión supranacional, este artículo tiene que haber alegado la violación de las garantías en sede nacional. Hay precedentes de la Corte, y concretamente en el caso Lori Berenson, que dice que si no lo invocó en el proceso en sede nacional, no puede pretender invocarlo en el proceso de supervisión al Estado. Y así como hay otra clase de precedentes. En el tema del artículo 25, sobre el tema de la vulneración al plazo razonable, hay 2 grandes momentos. Cuando la Comisión Interamericana declara admisible el caso, da 4 fundamentos, ¿no? Y son los siguientes. El primer fundamento, que existió una aparente indeterminación del responsable de la ejecución de la sentencia entre el año 97 al 2001. Luego señala de que hubo requerimientos incumplidos para la ejecución de la sentencia. Tercer fundamento, una inejecución de la pericia para determinar sumas adeudadas. Y cuarto fundamento, vulneración del plazo razonable. Para nosotros, estos son los puntos que hoy debemos de discutir en esta audiencia. Sobre el primer fundamento, lo que debemos señalar es de que hubo subsanación directa en sede nacional, pues existía indeterminación en tanto a la norma aplicable como al ente del Estado que debía ejecutar la sentencia. Los peticionarios oportunamente interpusieron un amparo y en el año 2001 se resolvió y estableció este amparo que debería ejecutar la SUNAT y que debería de proceder a pagar las pensiones, cosa que efectivamente viene ocurriendo. Es decir, el primer fundamento para el informe de admisibilidad hemos demostrado de que ha sido subsanado en forma directa y en sede nacional hace varios años. Respecto de los 3 otros fundamentos, lo que debemos señalar es de que allí lo que va a darse cuando uno analiza con detalle y se aproxima al expediente es una apariencia de vulneración.
¿Por qué se da una apariencia de vulneración? Porque aquí las partes han entrado en un litigio amplio y profundo discutiendo los temas y conceptos legales de carácter remunerativo, de pensión, pensión no pensionable. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre en síntesis? Cuando los peticionarios obtienen su primera protección en amparo, hay un punto que el juez no inaplica y no ampara. Es mediante la ejecución de sentencia que los peticionarios, a través de todos estos años, van buscando que se incorpore un derecho que no fue invocado por ellos para que se inaplique, un derecho que no les fue reconocido y una norma que además, según nuestro sistema legal, no correspondería aplicar porque el 20.530 ahora se encuentra absolutamente cerrado y a partir de la fecha en que este fue cerrado, evidentemente habría que dar. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo acá? ¿No? Acá lo que nosotros vemos es de que los peticionarios están buscando que se les dé la razón, ya sea en sede nacional o en sede supranacional, cuando los compromisos que un Estado asume conforme al artículo 8 y 25 no es de que se le dé la razón a quien plantea un proceso. Lo que nos está planteando es que demos los medios, es un compromiso de medios, no de resultados. Para los peticionarios, este es un compromiso de resultados, necesariamente hay que darles la razón. Ahora, fíjense que desde que sale el informe de admisibilidad, ya la comisión les dice, ustedes están exonerados de agotar la vía en sede nacional. Sin embargo, eso no ha ocurrido, porque después de que sale el informe de admisibilidad, se inicia un nuevo proceso de amparo que ahora está en su tercera etapa en supervisión ante el órgano constitucional. Es decir, que para nosotros lo que se está buscando es la utilización simultánea del sistema de protección nacional y del sistema de protección supranacional, cosa que realmente el orden internacional no acepta. Para concluir muy brevemente, si se determinase que existe vulneración al artículo 8 y al artículo 25, la reparación que pretenden los señores es que se les pague pensiones indexadas con un régimen laboral privado. Para nosotros como Estado es que si hubiese algún nivel de vulneración a los artículos 8 y 25, la reparación que se ordene tiene que estar conectada a los artículos invocados. Con esto nosotros hemos planteado los principales puntos en controversia y ahora cedo el uso de la palabra al asesor de SUNAT, doctor Mario Pasco, para que realice un informe de hechos sobre el proceso nacional, que si bien para nosotros no es materia de discusión ya el derecho pensionario o de seguridad social, ustedes deben de manejar los conceptos de seguridad social para poder entender todo este problema planteado ante la Comisión Interamericana. Distinguido señor presidente, honorables comisionados, en primer lugar quisiera rogarle, señor presidente, me indicara con cuánto tiempo cuento, de qué cuánto tiempo dispongo, porque el informe ha sido un poco más extenso de lo previsto. 8 minutos. Gracias, señor. En primer lugar, no hay incumplimiento de sentencia ni violación de derechos, señor. Y en segundo lugar, no hay paralelismo entre los casos que se han mencionado y el presente caso. Este caso, señor presidente, señores magistrados, está resuelto ya a nivel de jurisdicción interna. Los peticionarios discrepan con la resolución y pretenden de alguna manera que la Comisión Interamericana actúe como una cuarta instancia y que revise las resoluciones firmes y definitivas que han sido proferidas en autos. Y debo señalar, señor, que en el último alegato que ha presentado los peticionarios, en el último alegato, repiten no menos de 4 veces esta afirmación que hago. Se trata de resolución firme y definitiva, y si lo es así, no puede ser revisada ni en sede interna ni en sede internacional. La sentencia que se dictó en la Corte Suprema ha sido ejecutada en lo fundamental. No es cierto que se haya incumplido o se haya dejado de ejecutar. Ha sido ejecutada en lo fundamental. Y si algo resta de ejecución hoy es por acciones de los peticionarios y no por acciones del Estado. La sentencia disponía 3 cosas. Primero, que las pensiones que la ley había dicho serían pagadas por el Ministerio de Economía y Finanzas sean pagadas por la SUNAT.
Eso se está cumpliendo. SUNAT paga las pensiones desde el año 2002, hace 9 años. Segundo, que las pensiones sean niveladas con las remuneraciones que paga la SUNAT. Las pensiones se vienen pagando en forma nivelada con las remuneraciones que se pagan en SUNAT. Y finalmente, la sentencia dice que se calcule si hay algún reintegro, es decir, si en el tiempo que las pensiones fueran pagadas por el Ministerio se produjo alguna diferencia que genere derecho a reintegro, y es allí donde ha surgido la interpretación. El problema no deriva de la sentencia ni de la ejecución, sino del alcance que los peticionarios quisieron dar a la sentencia de la Corte Suprema. Pero este tema quedó zanjado definitivamente en sede nacional, y se han pronunciado no menos de 4 resoluciones judiciales, que en este momento son 6 resoluciones en sede interna, en las que le dan la razón al Estado peruano y se la niegan a los peticionarios. 6 resoluciones en sede interna. Los peticionarios no están satisfechos con el resultado, pero eso no los habilita a recurrir a la sede internacional. No se pueden discutir en esta sede resoluciones expedidas de modo regular, dentro de un proceso regular, y la Comisión no es una cuarta instancia. Y eso ha quedado muy claro en el informe de admisibilidad, en el cual se dice que no está en discusión el resultado ni los aspectos pensionarios. Y aun cuando el tema está cerrado, los peticionarios han hecho acá una exposición de la cuestión de fondo, y por eso es necesario, señor presidente, señores comisionados, que hagan una explicación de qué es lo que realmente se ha discutido en la sede nacional. Y para eso es necesario partir de que en el Perú existen 2 regímenes laborales: un régimen público, que es estatutario, y un régimen privado, que es contractual. Y paralelos a estos regímenes laborales hay 2 regímenes pensionarios. El régimen pensionario del público, que tiene la propia lógica y forma parte del mismo esquema, y el régimen privado, que corresponde a un esquema totalmente distinto y que tiene otro tipo de condicionantes, incluso económicos. Estos sistemas, el privado y el público, son incompatibles. Lo dice el artículo 14 de la ley matriz, que es la ley 2530, y lo dice la tercera disposición final y transitoria de la Constitución. En tanto existan regímenes diferenciados entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse los servicios prestados en uno y otro. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, era antes la Dirección General de Contribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que es donde han trabajado los distinguidos señores que están allí. Han trabajado bajo el régimen público, cobrando las remuneraciones del régimen público. Cuando se crea la SUNAT, la ley dice que en SUNAT va a regir el régimen privado. Es una entidad pública con régimen privado. Y sus remuneraciones van a ser las remuneraciones del régimen privado. Y por excepción, permite que los trabajadores que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas mantengan su régimen pensionario con una salvedad, o con 2 salvedades. Primero, como las remuneraciones del régimen público son de menor monto que las remuneraciones del privado, dicen a estas personas que van a continuar acumulando años para jubilarse por cuenta del Estado, se les va a pagar un diferencial para homologarlos con los trabajadores nuevos del régimen privado. Este diferencial no es pensionable. Y eso tiene lógica, porque ellos vienen de un sistema con una remuneración y con una pensión, y van a entrar a otro sistema en el cual van a ganar más, pero con condiciones no pensionables. La tercera disposición transitoria de esta ley dice que las pensiones serán pagadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y es contra ese artículo, la tercera disposición transitoria, que plantean la acción de amparo y ganan la acción de amparo, y allí se declara que las pensiones deben ser pagadas por la SUNAT y que se debe nivelar con las remuneraciones de la SUNAT. Sin embargo, ni los peticionarios impugnan, ni la sentencia en momento alguno declara que sea inaplicable el artículo 3, que dice que ese diferencial no es pensionable.
no lo incorporan en su demanda y naturalmente no lo declara la sentencia y por lo tanto esta es una norma vigente. Ese diferencial, que es el origen del problema, ese diferencial no es pensionable. Ahora bien, si la sentencia ordena nivelar, no indica con cargo a qué, con relación a qué remuneraciones debe nivelar. Y entonces, en ejecución de sentencia, después que han sido incorporados a SUNAT, en ejecución de sentencia surge el problema, porque los peticionarios quieren que ese diferencial les sea computado en su pensión. Y aquí surge la paradoja que ha sido repetida en esta ilustre sala. Según la tesis de los peticionarios, esta tercera disposición transitoria, que nunca impugnaron y que está vigente, se aplica a los trabajadores activos que han percibido el diferencial. Y no se aplica a los pensionistas que nunca percibieron el diferencial. Esta es una paradoja y es una situación ilógica que llega a lo absurdo. Quien ganó el diferencial no tiene derecho a que se le compute, según los peticionarios. Y a quien nunca lo ganó, a él sí deben computárselo, a pesar de que jamás lo ganó. De manera que bajo capa de una nivelación, lo que están pidiendo es un incremento de sus pensiones dentro de un régimen que no les corresponde. Esto ha sido resuelto por el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha sido que esa pretensión es ilegal e inconstitucional. Y lo ha dicho en cinco resoluciones, de las cuales hay una de la Corte Suprema que acaba de pronunciarse en una acción paralela, porque los peticionarios han recurrido a la sede internacional y han ido en una nueva acción de amparo. Y en la nueva acción de amparo, el Poder Judicial, en 2 instancias sucesivas, ha dicho que esa pretensión no es válida. Y esto, finalmente, con esto concluyo, no es una decisión arbitraria, ni una decisión inesperada, sino que está en la línea de la jurisprudencia, que no son 2, ni 4, ni 10, son decenas de resoluciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de todas las salas de la Administración de Justicia del Perú. Este es un tema que en sede interna no se discute. Nosotros creemos que la petición es infundada esencialmente, y esta materia la explicamos a la honorable comisión solo en términos de información, porque no es esto lo que está en debate, ni les corresponde a ustedes revisar las resoluciones que se han emitido, que son resoluciones que han venido dentro de un proceso regular y por las autoridades competentes. Gracias. Gracias al Estado por su presentación. Tiene la palabra el comisionado Felipe González. Gracias, presidente. Le agradezco mucho a las dos partes por las presentaciones que creo son muy útiles para la comisión. Dado que el caso tiene tantas aristas, yo quisiera intentar despejar algunas de ellas, a propósito de algunas cosas que se han mencionado en esta audiencia. En primer lugar, en relación con el señalamiento por la Comisión en su informe de admisibilidad de que no es competente para conocer de una alegada violación bajo el artículo 9 del Protocolo San Salvador. Esa es un señalamiento que hace la Comisión en este caso, como lo haría en cualquier otro, en todos los demás, porque es la jurisprudencia consistente de la Comisión y de la Corte, de que no es un artículo justiciable del Protocolo San Salvador. Entonces no se deberían sacar conclusiones respecto de este caso en particular, a propósito de esa afirmación de la Comisión que tiene un carácter general y que se aplica a este caso como se aplicaría a cualquier otro caso. Lo segundo, que es un razonamiento análogo, en relación con el con el párrafo 64 de la declaración de admisibilidad, cuando se señala que no le corresponde a la Comisión analizar si los criterios de los peritajes son adecuados o no, ni determinar los montos específicos que le corresponden a presuntas víctimas. De nuevo, es una cuestión de carácter general, además del caso particular. La Comisión no establece montos en sus informes de fondo, ni menos en uno de admisibilidad, de luego, pero tampoco en uno de fondo. La Corte Interamericana lo hace, pero la Comisión nunca lo hace, y habla de una reparación justa o adecuada, pero no montos específicos. Y en tercer lugar, en relación con la afirmación de la Comisión de que los peticionarios se encuentran exonerados de seguir en sede nacional
Esto no quiere decir que para la comisión el hecho de que los peticionarios en un caso lo hagan o no sea óbice para la declaración, para el pronunciamiento de fondo o para inclinar el pronunciamiento de fondo de la comisión en uno u otro sentido. Hay numerosos casos en el sistema interamericano cuya tramitación interna ha continuado paralela a la tramitación internacional. Ahora, desde luego, el pronunciamiento de si eso corresponde o no en este caso lo tendrá que hacer la comisión en su informe de fondo. Pero, de nuevo, per se, el que mantengan los peticionarios la tramitación a nivel interno no significa que se enerve la competencia de la comisión. Ahora, yo quisiera formularle una pregunta a los peticionarios y otra al Estado. Por una parte, si bien el sistema interamericano, como ustedes saben, no tiene un sistema de precedente obligatorio, razona sobre la base de sus decisiones anteriores, ¿no es cierto? En este sentido, la jurisprudencia acumulada es una base para las decisiones que va adoptando el sistema en el tiempo. Y yo quisiera, por lo mismo, dado que la Comisión va a tener en consideración al momento de decidir el caso, los antecedentes en casos, si se quiere, análogos, que puede que se demuestre que son similares o que no son similares, yo quisiera que los peticionarios pudieran señalar en qué se distinguiría este caso en materia de derecho de propiedad, o sea, artículo 21 de la Convención, de lo que la Comisión decidió respecto de la alegada vulneración al derecho de propiedad en su informe de fondo, en el informe 3809. No sé si ustedes lo tienen a mano, pero cuando se señaló que, si bien la reforma constitucional de 2003 implicó una restricción a la disposición convencional, la misma fue llevada a cabo a través de una ley, obedeció al fin legítimo de preservar el bienestar general en una sociedad democrática y fue proporcional en la consecución del fin perseguido. O sea, yo quisiera saber si los peticionarios consideran que aquí habría una violación del derecho de propiedad per se o como una especie de correlato o una especie de consecuencia del hecho de que alegadamente habría vulneración de las garantías judiciales y de la protección judicial. Y al Estado quisiera preguntarle en relación con el párrafo 65 del informe de admisibilidad de la Comisión. La Comisión, como corresponde en un informe de admisibilidad, lo que hizo fue una aproximación prima facie a los distintos derechos. En ese sentido declaró, por ejemplo, que el artículo 24 de la Convención, que consagra la igualdad ante la ley, no se había afectado ni siquiera prima facie, pero que sí lo estaban, por ejemplo, las garantías judiciales y el derecho a protección judicial. Y el párrafo 65 señala que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la Comisión considera que el retraso de 12 años y medio que ha transcurrido desde el 25 de octubre de 1996 hasta la fecha parece prima facie atribuible a, primero, los recursos interpuestos por las autoridades estatales demandadas; segundo, a la demora de las autoridades judiciales en la resolución de los recursos que, de acuerdo a la información disponible, han generado el estancamiento del proceso por largos lapsos; y tercero, a la falta de claridad entre el mismo Poder Judicial sobre la vía idónea para lograr la ejecución de la sentencia. Esto es el pronunciamiento prima facie de la Comisión. Yo quisiera saber por qué el Estado considera que no sería esto, en definitiva, no constituiría probablemente violaciones. El Estado, por supuesto, que ha avanzado algún argumento en este sentido, pero me gustaría si pudiera sintetizarlos yendo al núcleo del asunto. Disculpen que me haya alargado. Gracias, comisionado. La comisionada Luz Patricia Mejía, por favor. Sí, yo también tenía una pregunta muy similar a la que hace el comisionado González, referida, esta es una pregunta para los peticionarios: ¿cuántas acciones intentaron para ejecutar la sentencia y cuántas acciones ejecutó el Estado para no ejecutarla? O sea, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, hubo una cantidad de acciones intentadas por el Estado para determinar quién ejecutaba o no la decisión. Entonces, ese sería como una de las preguntas que yo le haría a los peticionarios y también le haría al Estado, saber cuántas acciones se intentaron para determinar quién tenía que ejecutarla, cómo y cuándo.
Luego, quería preguntar, señala el Estado que lo que estaría en discusión sería el pago pensionable del diferencial establecido en la decisión, mientras que los peticionarios han sostenido que lo que estaría en discusión es la ejecución de la decisión del 93, que son dos cosas diferentes. El Estado ha planteado que de la decisión se ejecutaron 2 de 3 aspectos, uno de los cuales nunca fue recurrido por los peticionarios. Entonces quería saber cuál es la opinión de los peticionarios frente a esto y con respecto al Estado preguntar si parte de la decisión, o sea, es como si la decisión era que se nivelara la pensión, si en este momento esa pensión es la misma pensión que se le está pagando a los funcionarios activos del SUNAT. Gracias. Gracias, comisionada. Tendría la palabra los peticionarios. Así. Sí, yo voy a dar respuesta a la pregunta de la comisionada Mejía y luego el doctor Mujica hará lo propio con las otras preguntas. Efectivamente, como ha señalado el Estado, la sentencia ordenó la inaplicación de la tercera disposición, es decir, el traspaso, la transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas del pago, y ordenó el derecho a una pensión nivelada y el reintegro de los incrementos. El problema surge al momento de determinar en qué consiste esa pensión nivelada, efectivamente, y como hemos señalado en esta lámina, el argumento de los peticionarios es que esa pensión nivelada debe realizarse con relación a toda remuneración percibida por un trabajador en actividad pública. En ese sentido queremos afianzar en realidad, en primer lugar, que nunca a lo largo de todos los informes que hemos estado emitiendo a esta comisión hemos querido la nivelación con el régimen privado. Siempre hemos argumentado que la nivelación es con el régimen público. Y, en segundo lugar, que este mayor incremento, tal como lo dice la misma norma, no resulta pensionable para los trabajadores en actividad de la SUNAT. Cuando el decreto 673, que es el que establece este incremento, es promulgado, los peticionarios ya no eran trabajadores de la SUNAT, eran pensionistas. Por lo tanto, el supuesto de hecho no les resulta aplicable. Y finalmente, solamente puntualizar que si bien es cierto la sentencia de amparo se pronuncia sobre la inaplicación de la tercera disposición final y transitoria del 673, el voto en discordia hace un extenso análisis en torno a la inaplicación de este diferencial. Es decir, la materia fue analizada en el Pleno de la Corte Suprema y justamente fue adoptada una decisión en el sentido de que la nivelación corresponde de manera plena. Si no, no existiría este voto en discordia que señala no estar de acuerdo con una nivelación que inaplique este diferencial. Sí, digamos que el resumen de esta paradoja es que la parte que venció en el proceso no puede ejecutar la sentencia y la parte que perdió el proceso es la que ganó el juicio. Y lo gana con los argumentos del voto en discordia y no con los argumentos que fueron estimados en la sentencia de la Corte Suprema. Ese es el resumen del caso en otras palabras. Nosotros creemos que la violación del artículo 21 está directamente vinculada con la inejecución de las sentencias, del derecho a la protección judicial, en la medida en que los derechos patrimoniales que ellos habían adquirido y cuya restitución fue ordenada por la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en su sentencia del año 93 ordena nivelar las pensiones en el régimen que tenían y por la institución en la que habían laborado. Es importante destacar, ya lo ha dicho mi colega, que efectivamente el decreto legislativo 673 tenía distintos artículos. El que era directamente aplicable a los cesantes ex trabajadores de la SUNAT era la tercera disposición final del mismo, no así los artículos referidos a los trabajadores en actividad de la SUNAT, y ese fue el motivo por el cual la acción de amparo no se dirigió contra los demás artículos, sino contra aquel que directamente producía la negación de su derecho a la nivelación de pensiones. Más aún, durante el debate que se produjo en la Corte Suprema y durante el intercambio de argumentos del demandante y del demandado, ese tema se ventiló y fue dirimido por la sentencia de la Corte, que dijo que no se aplicaba, o sea, no lo dijo explícitamente, dijo se les debe nivelar y lo debe hacer la institución
en la que habían trabajado, que es más o menos lo que ha ocurrido en los otros casos que ya ha conocido el sistema y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son siempre trabajadores del Servicio Civil del Estado con derechos adquiridos en el Decreto Ley 2530, derechos adquiridos que son negados a través de normas que dicen exactamente lo mismo. Voy a alcanzar a la presidencia. Las tres normas están resaltadas en amarillo para que vean que son literalmente las mismas disposiciones. Estos trabajadores recurren con acciones de garantía, obtienen sentencias estimatorias en la última instancia con autoridad de cosa juzgada y esas sentencias no se ejecutan. Son procesos que tardan 2 y 3 años en resolverse, pero que su ejecución tarda 15 o 18 o 20 años. Y ese es un precedente que no solamente ocurre con los casos ya decididos por la Corte, sino con los alrededor de 100 casos que la Comisión Interamericana tiene detrás de este. Es exactamente la misma situación. Sobre lo último que se preguntó en relación al informe 3809 de la reforma constitucional, digamos, diciéndolo en simple, el Estado peruano durante muchos años desconoció el derecho a la nivelación de las pensiones de los cesantes del Decreto Ley 2530 y siempre que encaró un proceso judicial lo perdió. ¿Y por qué lo perdió? Porque ese derecho estaba amparado por la primera disposición final de la Constitución de 1993. La manera de resolver ese dilema e impedir que siguiera perdiendo esos procesos judiciales fue reformar la Constitución. Y eso ocurrió el año 2004. Esta Comisión Interamericana analizó el caso y decidió que esa reforma no había constituido una violación de las garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional cuando declaró la constitucionalidad de las normas que habían aprobado esa reforma constitucional? Dijo literalmente que la nivelación de la pensión de los demandantes del Decreto Ley 2530 solo procederá hasta la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Constitucional, debiendo regularse posteriormente conforme lo prevea dicha norma. Es decir, que para todos los que tenían un derecho adquirido en el Decreto Ley 2530, incluso con sentencias estimatorias previas a la reforma constitucional, ese derecho tenía que ser garantizado. Y solo después, a partir de enero del 2005, se podían aplicar las restricciones a la nivelación de pensiones, pero no antes, porque ni esa norma, la de reforma constitucional, ni incluso los precedentes jurisprudenciales que tan abundantemente ha enviado el Estado, que son posteriores a la sentencia del año 93, se pueden aplicar, porque eso significaría darles un efecto retroactivo que no es procedente. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado por 7 minutos. Muy brevemente, a la pregunta del comisionado González en torno al párrafo 65, para nosotros ese párrafo constituye la ratio decidendi de la comisión y por eso cuando yo hacía la presentación hacía mención a los 4 fundamentos del informe de admisibilidad que son los que están contenidos en ese párrafo, ¿no? En consecuencia, nosotros hemos revisado el expediente, hemos alcanzado la actividad procesal de las partes y por eso que nosotros sustentamos hoy día de que lo que hay es una apariencia de vulneración y un litigio muy amplio. Y voy a ceder el uso de la palabra al doctor Pasco, porque los temas que han preguntado a continuación están referidos al proceso interno y él maneja mucho mejor dicha información. Muchas gracias. Se preguntó qué acciones había ejecutado el Estado para no acatar o para no ejecutar la resolución. Eso tiene que ser situado en el contexto temporal. En la década de los años 90, la tendencia del Tribunal Constitucional, estos son procesos constitucionales, son procesos de amparo, y la tendencia del Tribunal Constitucional en aquel momento es que las acciones de amparo tenían carácter declarativo y no carácter ejecutivo. Uno puede compartir o no ese criterio, hoy por cierto es un criterio superado, pero ese era el criterio en la década de los 90, y eso es lo que motivó que expedida la sentencia de fondo en este caso, no se ejecutara, lo que obligó a los peticionarios a iniciar una segunda acción de amparo. Y esta segunda acción de amparo fue acogida por el Tribunal Constitucional, que cambió la doctrina, si podemos llamarla así, de la no ejecutabilidad, y dijo, no, las acciones de amparo deben ejecutarse dentro del mismo proceso en el cual se expidió la resolución.
Eso explica el transcurso del tiempo en la década de los años 90. Cuando, sobre la base de la acción de amparo, la segunda acción de amparo, se dispone la ejecución, inmediatamente SUNAT acata. Las pensiones pasan a ser pagadas por la SUNAT y pasan a ser niveladas con las remuneraciones de SUNAT. Y aquí viene la pregunta a la comisionada Luis Patricia Mejía. ¿Qué pasa con los activos de SUNAT? El diferencial, que es todo el origen del problema, no es pensionable y sobre eso tampoco se aporta, no hay contribución sobre esa parte. El régimen 2530 no es un régimen de beneficencia, es un régimen contributivo. Se aporta sobre las remuneraciones que son pensionables. Los señores nunca percibieron ese diferencial y por lo tanto nunca aportaron sobre ese diferencial. Y los activos que sí lo han percibido tampoco aportan sobre el diferencial y sus pensiones son iguales a las de los señores. Las pensiones que se pagan hoy en día a los trabajadores de ese régimen que han estado con posterioridad son iguales. A ellos no se les computa el diferencial. Y aquí volvemos una vez más sobre la paradoja del argumento de los peticionarios. Ellos nunca percibieron esa diferencia, porque ellos estaban bajo un régimen que, conforme a la Constitución del año 1979, era un régimen homologado. El artículo 60 de la Constitución de entonces decía: un régimen único homologa las remuneraciones, pensiones y bonificaciones del sector público. Y esa es la lógica de la 2530. Se gana una determinada remuneración y sobre la base de esa remuneración se obtiene el derecho a pensión. Y esa es la pensión nivelable. Cuando se entra al régimen privado, la lógica es otra. Es una lógica diferente en la que las remuneraciones son más altas, pero no son pensionables. Ni para los activos, ni obviamente para los pensionistas antiguos que no trabajaron bajo ese régimen. Ahora, no es el argumento, no estamos pidiendo nivelar con el sector privado. Bueno, para comenzar, la pericia que fue observada es porque se basaba en la nivelación con el régimen privado. Explícitamente el perito decía: se nivela con el sector privado, y está escrito así. Y por eso fue desaprobada. Y en todo caso, el diferencial tiene por objeto que los trabajadores en actividad ganen lo del régimen privado. Por lo tanto, es un subterfugio decir: no queremos nivelar con el sector privado, si lo que están pidiendo es el pago de un diferencial que lo que hace es nivelar con el sector privado. Una última consideración o dos. La primera es que los peticionarios argumentan que debe tomarse en cuenta el voto en discordia y no el voto en mayoría, no importa. Es curioso, porque la resolución de la sexta sala, que es la que pone término al caso, son dos resoluciones de la sexta sala. La primera se toma por unanimidad, desaprueba el informe pericial y es votada por 3 vocales. La segunda es votada por 2 y un voto en discordia. Y es curioso, a lo largo de sus alegatos, los peticionarios dicen: debe tomarse en cuenta el voto en discordia y no el voto en mayoría. Y finalmente, una importantísima precisión. En el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, mencionado aquí, no ha habido resolución judicial que ordenara la nivelación con el régimen privado. Nunca hubo resolución. Fue la propia Superintendencia que, interpretando la resolución, la propia Superintendencia produjo esta nivelación. ¿Cuál ha sido el resultado posterior? La Superintendencia de Banca y Seguros inició procesos de nulidad de sus propias acciones. Inició procesos contenciosos administrativos diciendo: hemos cometido un error. ¿Y cuál es el resultado de todos estos casos? La Corte Suprema declaró que, en efecto, la nivelación fue indebida y, por lo tanto, la ha dejado sin efecto. Esa es la realidad. Gracias a la delegación del Estado, en general a ambas partes, por la presentación de sus argumentos, los cuales serán valorados en su oportunidad por el Pleno de la Comisión Interamericana.